Parte segunda. El Valle de la Muerte. Adiós música, silencia hasta tus más dulces melodías. Los talibanes están junto a la idea y han sellado todos los labios. Página 125, capítulo 9. El mula de la radio. Yo tenía 10 años cuando los talibanes llegaron a nuestro valle. Munir Ba y yo habíamos empezado a leer los libros de Crepúsculo y deseamos ser vampiros. Nos parecía que los talibanes habían llegado por la noche, igual que los vampiros. Aparecían en grupos armados con cuchillos y kalashnikovs. Primero llegaron al Alto Swat, a la montañosa zona de Mata. Al principio no se autodeterminaban talibanes, no se parecían a los talibanes afganos con turbantes y de párpados pintados de negro que habíamos visto en las fotos. Esos eran hombres del aspecto extraño, con barbas y pelo largo y enmarañado y chalecos de camuflaje sobre shalwar kameez que llevaban con los pantalones enrollados muy por encima de los tobillos. Llevaban zapatillas deportivas o sandalias de plástico baratas y a veces se cubrían la cabeza con calcetines en los que habían hechos agujeros para los ojos y se sonaban los mocos ruidosamente con el extremo de sus turbantes. Llevaban insignias negras en las que ponían Sharia ya Sahadat, Sharia o martirio y veces turbantes negros, por lo que la gente los llamaba Tarpaki o Brigada del Turbante Negro. Tiene un aspecto tan sombrío y sucio que un amigo de mi padre lo describió como gente sin baños ni barberos. Su líder era Mulano Fazlullah, un hombre de 28 años que había operado el telicilla para cruzar el río Swat y que arrestaba la pierna derecha porque el niño había tenido poliomielitis. Había estudiado en la madrasa de Maulana Sufi Muhammad, el fundador de TNSM, y se había casado con su hija. Cuando Sufi Muhammad fue encarcelado en una redada de rebeldes militantes en el 2002, Fazlullah se había hecho cargo de la dirección del movimiento. Poco antes del terremoto, Fazlullah apareció en Imam Dari, una pequeña aldea a unos kilómetros de Mingora, al otro lado del río Swat, e instaló ahí su amorosa del río Elegat. En nuestra valle recibíamos la mayor parte de la información por radio, pues mucha gente no tenía televisor o eran analfabeta. Pronto todo el mundo estaba hablando de la emisora de Fazlullah, que empezó a conocer como Mula FM, y a Fazlullah como el Mula de la radio. Transmitía cada noche de 8 a 10, por la mañana de 7 a 9. Al principio, Fazlullah era muy prudente. Se presentaba como reformador islámico y intérprete del Corán. Mi madre es muy devota y al principio le parecía bien. Fazlullah utilizaba su emisora para animar a la gente y adaptar buenos hábitos y abandonar las prácticas que él calificaba de deleznables. Decía que los hombres debían dejarse barba y dejar el tabaco que fumaban o mascaban. Decía que la gente había abandonar la orina y el chars, que es como nosotros llamamos al chasis. Decía que cuál era la forma correcta de hacer las abluciones para rezar, que parte del cuerpo había que lavarse primero. Incluso decía que había que lavarse las partes íntimas. A veces su voz sonaba razonable, como cuando los adultos tratan de convencerte de que hagas algo que no querías hacer. Y a veces sonaba llena de vehemencia y daba miedo. Con frecuencia lloraba mientras describía su amor por el Islam.
Normalmente hablaba un rato y después continuaba. Su lugarteniente Shah Duran, un hombre que solía vender chucherías en un triciclo de mercado. Había que dejar de escuchar música, ver películas y bailar. Actos pecaminosos como esos eran los que habían causado el terremoto, atronaba Fasula. Y si la gente no cambiaba esos hábitos, volvería a provocar la ira de Dios. Los mulas con frecuencia se interpretaban equivocadamente el Corán y las hadices cuando los enseñan en nuestro país, pues pocas personas comprenden el origen árabe. Fazlullah explotaba esta ignorancia. ¿Tienes razón, Abba? Pregunté a mi padre. Recordaba lo terrible que había sido el terremoto. No, Hani, repuso, solo está engañando a la gente. Mi padre decía que la emisora de radio era la comidilla de la sala de profesores. Para entonces nuestros colegios tenían unos 70 profesores, más o menos 40 hombres, 30 mujeres. Algunos eran contrarios a Fasula, pero muchos le apoyaban. La gente pensaba que era un buen intérprete del Corán y admiraba su carisma. Les parecía bien lo de volver a implantar la ley islámica, pues todo el mundo estaba decepcionado con el sistema judicial pakistaní que había sucedido al nuestro cuando nos integramos en el país. Casos como la disputa sobre tierras frecuentes en nuestras zonas, que solían resolverse rápidamente, ahora tardaban 10 años en llegar a juicio. Todo el mundo estaba harto de los funcionarios corruptos que el gobierno había enviado a nuestra valle. Casi era como si pensaran que Fasula iba a recrear nuestro antiguo principado de la época del Valle. 6 meses después, la gente estaba desprendiéndose de sus televisores, DVDs y CDs. Los hombres de Fasula los reunían en grandes montones en la calle y los prendían fuego, creando nubes de espesos humo negro que se elevaban muy alto. Cientos de tiendas de CDs y DVDs crearon voluntariamente y su propietario recibían una compensación de los talibanes. Mis hermanos y yo estaban preocupados, pues nos gustaba mucho ver la televisión, pero mi padre nos tranquilizó diciendo que la conservaríamos. De todas formas, para estar seguro, la metimos en un armario y la veíamos con el volumen muy bajo. Se sabía que los talibanes escuchaban detrás de las puertas y después entraban por la fuerza. Cogían los televisores y las hacían añicos en la calle. Fazullah odiaba las películas de Bollywood que a nosotros nos gustaba tanto y las tachaba de anti-islámicas. Solo estaba permitida la radio y toda la música, excepto las canciones talibanas. Fue declarada haram. Un día mi padre fue a visitar a un amigo que estaba en el hospital y encontró numerosos pacientes escuchando cintas de sermones de Fasula. Tienen que conocer a Maluna Fasula, le dijeron. Es un gran sabio. En realidad, no ha logrado terminar la educación secundaria y su verdadero nombre ni siquiera es Fasula, repuso mi padre, pero no estaba dispuesto a escucharle. A mi padre le deprimía que la gente hubiera empezado a creerse las palabras de Fasula y se romantizó religioso. Es ridículo, decía, que este presunto sabio esté asombrado la ignorancia. Fasula era especialmente popular en las zonas remotas en las que la gente recordaba cómo los voluntarios de TNSM habían ido a ayudar durante el terremoto cuando el gobierno no se había dejado ver. En algunas mezquitas conectaron altavoz al radio
de forma que sus charlas pudieron ser oídas por todo el mundo, en la aldea y en los campos. El momento más popular de su emoción llegaba cada tarde, cuando mencionaba nombres de personas. Decía: el señor tal fuma Charles, pero lo ha dejado porque era pecaminoso. O el señor tal se ha dejado barba y le felicitó. O el señor tal ha cerrado por voluntad propia su tienda de sedas. A la gente le gustaba oír su nombre por la radio. También le gustaba enterarse de quiénes sus vecinos eran pecadores, para poder chismear. ¿Has oído lo de fulanito? Mula FM hacía bromas sobre el ejército. Fasula denunció por infieles a varios cargos del gobierno pakistaní y dijo que si oponían a implantar la Sharia, declaró que si no lo hacían, sus hombres la aplicarían y los harán pedazos. Uno de sus temas favoritos era la injusticia del sistema feudal de los Khans. A los pobres les alegraba ver cómo cambiaban los turnos para los Khans. Fasula les parecía una especie de Robin Hood y creían que cuando llegara al poder distribuiría entre ellos las tierras de los Khans. Algunos Khans huyeron. Mi padre estaba contra el khanismo, pero decía que los talibanes eran peores. Su amigo Hidayatullah ahora era funcionario gubernamental en Peshawar y nos advirtió: así es como operan estos militantes. Quieren ganarse el corazón y la mente de la gente, así que primero miran cuáles son los problemas locales y centran sus denuncias en los responsables. De esta forma obtienen el apoyo de la mayoría silenciosa. Eso es lo que hicieron en Waziristán, cuando persiguieron a los secuestradores y bandidos. Después, cuando ya están en poder, se comportan como los criminales a los que antes perseguían. Las emociones de Fasula con frecuencia iban dirigidas a las mujeres. Quizá sabían que muchos de nuestros hombres estaban lejos de casa, trabajando en las minas de carbón en el sur o en la construcción del Golfo. A veces ordenaba: hombres, salid ahora, voy a hablar a las mujeres. Y decía: las mujeres deben de cumplir sus responsabilidades de hogar. Solo pueden salir en caso de emergencia, pero entonces deben llevar el velo. A veces sus hombres mostraban las órdenes ropas que, según decían, había cogido a mujeres decadentes para avergonzarlas. Mis amigas del colegio decían que sus madres escuchaban a Mula del radio, aunque nuestra directora, la señorita Mariam, nos había recomendado que no los hiciéramos. En casa solo teníamos la vieja radio de mi abuela, que estaba rota, pero todas las amigas de mi madre la escuchaban y le cantaban lo que habían oído. Elogiaban a Fasula y hablaban de su largo cabello y de cómo montaban a caballo y se comportaban como el profeta. Las mujeres le contaban sus sueños y le pedían que rezara por ellas. A mi madre también le gustaban aquellas historias, pero mi padre estaba horrorizado. A mí me causaba confusión las palabras de Fasula. En el Corán no está escrito que los hombres tengan que salir y las mujeres permanezcan en su casa todo el día. En la escuela, en la clase de estudios islámicos, escribíamos redacciones tituladas ¿Cómo vivió el profeta? Aprendimos que la primera esposa del profeta era una mujer de negocios llamada Jadía. Tenía 40 años, 15 más que él, y ya había estado casada con anterioridad. No obstante, se casó con ella. Por mi propia madre, yo también sabía que las mujeres pashtunas son muy poderosas y fuertes. Su madre, mi abuela, había cuidado a sus 8 hijos sola después de que mi abuelo tuviera un accidente y se fracturase la pelvis, por lo que se pudo mover
no se pudo mover de la cama en 8 años. Un hombre va a trabajar, gana un salario, regresa a casa, come, duerme. Eso es lo que hace. Nuestros hombres piensan que el poder radica en ganar dinero y dar órdenes a las mujeres. No creen que el poder esté en manos de la mujer que atiende a todos durante todo el día y pare a sus hijos. En nuestra casa, mi madre organizaba todo porque mi padre estaba muy ocupado. Era mi madre la que despertaba temprano por la mañana. Nos planchaba la ropa del colegio, nos hacía el desayuno, nos enseñaba a comportarnos. Era mi madre la que iba al mercado, compraba y cocinaba para nosotros. Se encargaba de todas aquellas cosas. En el primer año de los talibanes me tuvieron que operar 2 veces, una para extraerme el apéndice y la otra las amígdalas. A Kushar también le operaron de apendicitis. Fue mi madre quien nos llevó al hospital. Mi padre nos venía a ver y nos traía helados. Sin embargo, mi madre seguía creyendo que en el Corán estaba escrito que las mujeres no deben salir de la casa ni hablar con hombres, excepto parientes, con los que se deben de casar. No se deben de casar. Mi padre la decía Pekai. Era purda. No está solo en el velo. El purda está en el corazón. A muchas mujeres les emocionaba tanto lo que decía Fasula que le daba oro y dinero, especialmente en las aldeas y hogares pobres, en lo que los maridos estaban trabajando fuera. Se colocaban mesas donde las mujeres entregaban sus brazaletas y collares de boda, y ellas hacían cola para ello y enviaban sus hijos. Algunos se despidieron de los ahorros de toda su vida, creyendo que así harían feliz a Dios. Empezó a construir en Amim Dari un gran recinto de ladrillo rojo con una madrasa, una mezquita, altos muros y un dique para protegerle del río Swat. Nadie sabía dónde obtenía el cemento y las vigas de hierro, pero la mano de obra era local. Todas las aldeas se turnaban enviados hombres por un día para su construcción. Un día, uno de nuestros maestros de Urdu, Qurban Shah, dijo a mi padre, mañana no vengo. Cuando mi padre le preguntó por qué, respondió que la correspondía a su aldea trabajar en la obra de Fasula. Tu principal responsabilidad es enseñar a tus alumnos, respondió mi padre. No, tengo que hacer esto, dijo Shah. Mi padre vino muy enfadado a casa. Si la gente estuviera igual de dispuesta a construir escuelas o incluso a limpiar el río de bolsas de plástico, por Dios, Pakistán sería un paraíso en un año, dijo. La única caridad que conocen son las donaciones a la mezquita y la madrasa. Una semana más tarde, el mismo maestro le dijo que ya no podía enseñar a las niñas porque el Maulana no le parece bien. Mi padre intentó hacerle cambiar de idea. Estoy de acuerdo en que las niñas las eduquen, maestro, repuso. Pero primero tenemos que formar a nuestras niñas para que sean maestras. Un día, Sufi Muhammad declaró en la cárcel que las mujeres no debían recibir ninguna educación, ni siquiera en madrasas de niñas. Si alguien puede mostrarme algún ejemplo en la historia en el que el Islam permita una madrasa femenina, puede venir y orinarse en mi barba, dijo. Entonces, el mura de radio dirigió su atención a las escuelas. Empezó hablando contra los directores de los centros de enseñanza y felicitando por su nombre a las niñas que habían dejado de estudiar. La señorita tal ha dejado la escuela e ir al paraíso.
decía, o la señorita X de la idea Y ha ido a dejarlo las clases en el quinto curso, la felicito. A las niñas que, como yo, seguíamos yendo al colegio, nos llamaban búfalas y ovejas. Mis amigas y yo no podíamos entender qué tenía de malo. ¿Por qué no quieren que las niñas vamos a la escuela? Pregunté a mi padre. Porque tienen miedo del polígrafo, respondió. Otro profesor de nuestra escuela, un maestro de matemáticas de pelo largo, también se negó a enseñar a niñas. Mi padre le despidió. Pero otros maestros estaban preocupados y enviaron una delegación a su despacho. Señor, no lo despida, le rogaron. Son días difíciles. Permítele quedarse y nosotros le supliremos. Cada día parecía traer un nuevo edicto. Fuslala cerró las peluquerías y prohibió afeitarse, por lo que los barberos se quedaron sin trabajo. Mi padre, que solo lleva bigote, insistía que no se iba a dejar barba por los talibanes. También dijeron que las mujeres no debían ir al mercado. A mí no me importaba no ir al mercado de China. En realidad no me gustaba ir. No me lo pasaba bien comprando, a diferencia de mi madre, a la que le gustaba la ropa bonita, aunque no teníamos mucho dinero. Mi madre siempre decía, tápate la cara, la gente te está mirando. Yo respondía, no me importa, ya también les miro a ellos. Y ella se enfadaba. Mi madre y sus amigas están disgustadas por no poder ir de compras, en especial en los días anteriores a la Eid, cuando nos arreglábamos y íbamos a los puestos iluminados con guirnaldas de luces en los que vendían brazaletes y henna. Todo se acabó. Las mujeres no eran atacadas, se iban a los mercados. Pero los talibanes les gritaban y amenazaron hasta que quedaron en casa. Un talibán tenía el poder de intimidar a una idea entera. Los niños también estaban disgustados. Normalmente se entrenan películas en vacaciones, pero Fusala había cerrado las tiendas de DVDs. Por aquel entonces mi madre también se hartó de Fusala, especialmente cuando empezó a hablar en contra de la educación. Insistió en que quienes fueran a la escuela acabarían en el infierno. Fusala convocó un shura, una especial de tribunal local. A la gente le parecía bien porque la justicia era rápida. A diferencia a los tribunales pakistaníes, donde podías esperar años y tenías que pagar sobornos para que ocuparan de otro caso. Empezaron a acudir Fasula y sus hombres para resolver las reclamaciones sobre cualquier cosa, desde asuntos de negocios hasta disputas personales. Tenía un problema desde hacía 30 años y me lo ha resultado en un santamien, dijo un hombre a mi padre. Los castigos decretados por la shura de Fusula incluyen latigazos públicos, algo que no habíamos visto antes. Uno de los amigos de mi padre dijo que había visto a 3 hombres acosados públicamente. Cuando la shura los declaró culpables de participar en el secuestro de 2 mujeres, se levantó un escenario cerca del recinto de Fasula y después de echarle a la oración del viernes, cientos de personas se reunieron ahí, pero para presenciar la flagelencia gritando, Alá Akbar, Dios es grande. Con cada latigazo, Fasula se prometió ahí montado en un caballo negro. Sus hombres se pidieron que el personal sanitario distribuyera
las vacunas contra el poliomielitis, diciendo que las vacunas eran complot de Estados Unidos para hacer estériles a las mujeres musulmanas y extinguir así la población en Swat. Cura una enfermedad antes de que la aparezca en contrario a la Sharia, dijo Fusala Polario. En Swat no habría ni un solo niño que beba una gota de la vacuna. Sus hombres patrullaban las calles buscando infractores. Parecían la policía de moralidad talibán, que según habíamos oído se había implantado en Afganistán. Crearon una policía de tráfico integrada por voluntarios llamados Comandados Halcón, que recorrían las calles con ametralladoras montadas en sus camionetas. Había gente que estaba contenta. Un día mi padre se encontró al director de su banco. Lo bueno que tenía Fazula es que ha prohibido a las mujeres y a las niñas ir al mercado de China, lo que para los hombres es un ahorro de dinero, dijo. Pocos protestaron. Mi padre se quejaba de que la mayoría de la gente era como nuestro barbero local, que un día se lamentaba de lo que solo tenía 80 rupias en la caja registrada, menos de una décima parte de lo que solía ganar. Sin embargo, el día antes el barbero había dicho a un periodista que los talibanes eran buenos musulmanes. Después de que Mullah FM hubiera estado invitado durante un año aproximadamente, Fazula se volvió más agresivo. Su hermano el Maulana Lika, junto con 3 de sus hijos, estaban entre las víctimas del ataque del dron estadounidense a las madrasas de Bujar a fines de octubre de 2006. Habían muerto 80 personas en aquel ataque, incluidos muchachos de 12 años, algunos de cuales eran Swat. Aquello nos horrorizó a todos y la gente de la zona juró vengarse. 10 días después de un terrorista suicida mató a 42 soldados pakistaníes en el cuartel de Dargah, entre Islamabad y Swat. En aquella época, los atentados suicidas no eran frecuentes en Pakistán. Ese año hubo 6 en total, y aquel fue el mayor atentado llevado a cabo hasta que entonces por militantes pakistaníes. Con motivo de fiesta de Eid sacrificaron animales, ovejas y cabras. Pero Fazula declaró, en este Eid se van a sacrificar animales de 2 patas. Pronto supimos a qué se refería. Sus hombres empezaron a asesinar a Khans y activistas políticas de partidos seculares y nacionalistas, especialmente del Partido Nacional Awami. En enero de 2007, un íntimo amigo de un amigo de mi padre fue secuestrado en su aldea por 80 matones enmascarados. Su nombre era Malak Bat Badar. Pertenecía a una familia Khan acomodada y era vicepresidente local de PNA. Poco después su cuerpo fue hallado en el cementerio ancestral de su familia. Le habían roto los brazos y las piernas. Fue el primer asesinato selectivo en Swat y la gente decía que era porque había ayudado al ejército a encontrar los escondites de los talibanes. Las autoridades gubernamentales hicieron la vista gorda. Nuestro gobierno provincial seguía entregado por partidos de mulas que no iban a criticar a nadie que afirmaba luchar por el Islam. Al principio pensamos que estaríamos en salvo en Mingora, la ciudad más grande de Swat, pero el cuartel de Fazula se hallaba a unos pocos kilómetros de distancia. Y aunque los talibanes no están cerca de nuestra casa, se les veía por los mercados, por las calles y las colinas el peligroso
el peligro se iba acercando. Para la fiesta de Eid, fuimos a la aldea de nuestra familia. Como siempre, yo iba en el coche de mi primo. Habíamos cruzado un río en que la carretera desaparecía cuando tuvimos que detenernos un puesto de control talibán. Yo iba los asientos de atrás con mi madre. Mi primo nos dio rápidamente sus cintas de música para que las escondiéramos en nuestros bolsos. Los talibanes iban vestidos de negro y llevaban kalashnikovs. Nos dijeron, hermanas, traes la vergüenza, debéis llevar burkas. Cuando volvimos a la escuela después de ir, encontramos una carta pegada a la verja. Señor, la escuela que dirige es occidental y infiel, decía. Entre sus alumnos hay niñas y su uniforme es antiislámico. Ponga fin a esto o tendrá problemas y sus hijos llorarán y se lamentarán por usted. La firmaban Fidíes del Islam. Mi padre decidió cambiar el uniforme de los niños y sustituir las camisas y los pantalones por shawal kamis. El nuestro siguió siendo shawal kamis azul eléctrico con dupatta, pañuelo de cabeza blanca, y nos recomendaron que no nos cubriéramos la cabeza al salir y al entrar de la escuela. Su amigo Hidayatullah le animó a que se mantuviera firme. Ziauddin, tienes carisma. Tú puedes alzar la voz y organizar a la gente contra ellos, le dijo. La vida no es solo aspirar oxígeno y emitir dióxido de carbón. Puedes quedarte ahí aceptando todos los talibanes o puedes tomar postura contra ellos. Mi padre nos contó lo que había dicho. Entonces escribió una carta de Diario Azadi, nuestro periódico local, a los fallares del Islam, los sacrificadores del Islam. Esta no es la forma correcta de aplicar el Islam, escribió. Por favor, no hagan daño a mis hijos, porque el Dios en que creéis es el mismo Dios al que ellos rezan cada día. Podrías tomar mi vida, pero no matáis a mis alumnos. Cuando mi padre vio el periódico, estaba muy descontento. La carta estaba en una página interior poco visible y, en contra de los deseos de mi padre, el director había publicado el nombre y la dirección de la escuela. Pero le llamó mucha gente. Ha echado la primera piedra al agua estancada, decían. Ahora tendremos valor para hablar.